Hola, hola, muy buenos días a todos los profesionales de enfermería que el día de hoy están con nosotros. Hoy es viernes 18 de noviembre del 2022. El Colegio Nacional de Peritos en Enfermería les da la más cordial bienvenida a este espacio científico, a este espacio que es para compartir con todos los profesionales de enfermería. El día de hoy tenemos una sesión sumamente importante, ¿sí? El tema es intervención de enfermería en el paciente oncológico crítico. Y bueno, me gustaría darles unas pequeñas datos sobre lo que viene siendo el cáncer, ¿sí? Para ver la magnitud de cuántos pacientes oncológicos en México existen. Y bueno, déjenme comentarles que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos. En México se diagnostican 191,000 casos de cáncer al año, de los cuales 84,000 fallecen. Estas cifras lo ubican como la tercera causa de mortalidad en el país y la segunda en Latinoamérica, ya que desde el año 2000 aumentó un 20% la mortandad de pacientes que lo padecen. Y lo que verdaderamente es importante aquí, que todos los profesionales de enfermería en algún momento hemos tenido este tipo de pacientes, ¿verdad? La enfermería prácticamente tiene que dar una atención integral, una atención holística. Y esta intención integral implica la curación de la mente, el cuerpo y el alma de nuestros pacientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simple y sencillamente actualizándonos, capacitándonos en estos temas de suma importancia. Muy bien, pues en este momento me permito presentarles al experto en este tema, al ponente, y de verdad que para el Colegio Nacional de Peritos en Enfermería es un gusto y un placer, de verdad, tener al licenciado Eduardo David Olivares Albor, quien es enfermero especialista del adulto en estado crítico. Actualmente él está adscrito al Hospital Materno Infantil Vicente Guerrero de Chimalhuacán y es supervisor del turno vespertino. Les digo que es un gusto y un placer porque de verdad todas sus clases son entendibles. Creo que cada vez de que tenemos una clase con él, queremos saber más y más y más y 2 horas son prácticamente cortitas. Por eso es un gusto y un placer. Licenciado Eduardo, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Antigua, pero pues bueno, las múltiples actividades no lo dejan a uno que termine de consolidar, pero bueno, aquí andamos, feliz y contento, agradeciendo nuevamente la oportunidad por compartir otra vez un tema más con ustedes. Y bueno, pues no hay mejor manera creo que despertar que teniendo las palabras, el agradecimiento y bueno, creo que eso satisface mucho, 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 mucho y continúa incentivando a uno para que podamos seguir compartiendo temas. Claro que sí, licenciado Eduardo. Nos da muchísimo gusto verlo bien. De verdad es que, perdón, sí nos preocupa un poquito su salud y de verdad qué bueno que está con nosotros. Muchísimas gracias y bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra para que iniciemos el día de hoy con esta sesión. Muchas gracias De por estar aquí. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Agradezco nuevamente la invitación al Colegio Nacional de Peritos en Enfermería con la filial Coyoacán. Agradezco nuevamente la invitación por parte del comité que organiza la sesión clínica. Y bueno, también agradezco a todas las personas que ahorita están conectadas y aquellas que verán la sesión de forma posterior. También agradezco el tiempo prestado para esta parte de la actualización. A lo mejor habrá aspectos que ya conocen, pero bueno, habrá también algunas situaciones de recordatorio que son bastante importantes a considerar. Y bueno, como
ya para entrar en materia del tema, pues las intervenciones de enfermería en el paciente oncológico crítico realmente es bastante amplio, es muy grande el tema, hablar de un paciente oncológico. De hecho, por ejemplo, nosotros en enfermería tenemos una especialidad específicamente, que es la enfermería oncológica. Ellos son quienes se van a encargar directamente de tratar al paciente de inicio hasta el final, ya sea en sus dos vertientes, ¿no? Puede ser la alta a domicilio porque, bueno, se logró el objetivo de la quimioterapia, pero en algunas otras ocasiones también el acompañamiento durante lo que son también toda la parte de los cuidados paliativos y demás que se le tienen que dar. Y bueno, como ya también mencionó la licenciada, en el aspecto epidemiológico de los pacientes oncológicos a nivel nacional, pues es una tasa bastante alta. También tiene una tasa bastante alta de mortalidad, y esto debido a que, bueno, inclusive nuestro Sistema Nacional de Salud pues no está preparado para darle atención a este tipo de pacientes que van a requerir un alto ingreso económico para poder darse tratamiento, el gasto que esto implica en materia de salud, inclusive ahora que estaba terminando de armar la presentación, revisaba que, bueno, el gasto día de paciente oncológico en una unidad hospitalaria es exorbitante. Entonces, si tomamos en cuenta eso, los tipos de cáncer que existen, los ciclos que se les tiene que dar, la combinación de los quimioterapéuticos que se tienen que utilizar, así como las prevenciones de las complicaciones que esto deriva, pues es un gasto extremadamente grande. Entonces, mucha de la población a nivel nacional, si bien es cierto que, por ejemplo, tenemos grandes instituciones como el IMSS, como el ISSSTE, la Secretaría de Salud, que abarcan un porcentaje bastante amplio de la población nacional, hay un tanto por ciento más grande también que no tiene acceso a esta seguridad social, y bueno, son pacientes que cursan subdiagnosticados o nunca diagnosticados de algún padecimiento y que, bueno, finalmente terminan en el fallecimiento, ¿no? Entonces, dentro de lo que, cuando yo hice la especialidad, el profesor, el maestro, el doctor que nos daba este módulo de oncología, nos decía, realmente nosotros no tenemos pacientes oncológicos críticos, o las urgencias oncológicas son muy pocas, en el sentido de entenderla que, por ejemplo, el proceso de las neoplasias, el proceso de cáncer propiamente no genera estas incidencias de urgencia o de emergencia. Lo que va a complicar al paciente van a ser también todos los efectos que tiene el mismo tratamiento. Él nos decía, a veces tenemos que intoxicar literalmente al cuerpo con los medicamentos quimioterapéuticos para poder deshacernos de ciertas células, pero a veces el mismo tratamiento presupone un mayor riesgo para el paciente. Entonces, la realidad de las cosas es que él nos hablaba que el quimioterapéutico ideal, el quimioterapéutico pues sí, de que tendría que producir la alquimia, tendría que ser un quimioterapéutico específico direccionado a un solo tipo de células que pudiera diferenciar de todas las demás células y que solamente afectara a aquellas que están en este problema, ¿no? Que ya sufrieron alguna mutación durante el proceso del ciclo de reproducción celular, que los mecanismos inclusive que aseguran que un proceso de reproducción celular se lleve de forma adecuada, ya fallaron, pues solamente afecte directamente esto. Sin embargo, pues todavía no lo hay, ¿no? Y entonces, derivado de esta situación, pues evidentemente nuestros pacientes van a presentar múltiples complicaciones derivadas tanto del tratamiento como de los efectos, obviamente, fisiológicos que se van a presentar. Y bueno, como definición, vamos a tener que los tumores o las neoplasias, pues es el nombre que se le da a ciertas enfermedades, ¿vale? Que van a tener el crecimiento, alteración o una duplicación en ciertos tejidos que va a estar totalmente alterada, ¿sale? Este crecimiento, normalmente nosotros, o los seres humanos, los seres vivos, pues, vamos a desarrollarnos y vamos a crecer a través de dos procesos, básicamente, que es la hipertrofia y la hiperplasia, ¿no? La hipertrofia se refiere al incremento del volumen del tamaño de ciertas células, y la hiperplasia al incremento en el número de ciertas células. También nosotros tenemos que hacer una diferencia, que nosotros tenemos ciertos tipos de células que de forma constante están creciendo, algunas hacen apoptosis, algunas sufren lesiones celulares y tienden a morir. Y
van a generarse nuevas células para suplir ese espacio que se está dando ahí. Un ejemplo, ¿no? Lo más clarito que podemos entender para identificar este tipo de células son las células de la piel. Nosotros sabemos que llevamos a cabo un proceso de descamación donde las células pasan de un estrato más inferior hasta un estrato superior, básicamente pasando por las 3 capas de la piel. Y esas células, cuando cumplen su vida aproximadamente o su ciclo vital, esas células hacen apoptosis para dar lugar a células nuevas. Y entonces en los estratos inferiores se están produciendo células nuevas y nuevas y nuevas que se van a dar por diferentes procesos, ¿vale? Ahora, tenemos otras células que desde el momento que nosotros nacemos solamente se hipertrofian, es decir, incrementan su volumen, pero ya no su número. Tal es el ejemplo, por decir alguno, de las nefronas. Las nefronas ya nacemos con ellas, no terminamos de desarrollarlas y solamente van modificando el tamaño. Por lo tanto, en ocasiones, estas células son menos tendientes a desarrollar algún tipo de neoplasia. ¿Vale? Sin embargo, no están exentos de ellos. Y bueno, las neoplasias entonces también se van a clasificar como neoplasias malignas y benignas, ¿vale? Las neoplasias benignas son aquellas enfermedades en las cuales existe la alteración de estas células, ¿sale? Porque se produce un aumento en su volumen, pero no tienen la capacidad de extenderse a otras partes del cuerpo. Es decir, una tumoración como por ejemplo puede ser un quiste, puede ser el abultamiento por ejemplo, de un mioma, pero cuando estas neoplasias no tienen la capacidad de generar o de diseminarse a otras regiones del cuerpo, es decir, que no generan metástasis, es como nosotros se clasifica dentro de la benignidad. Y evidentemente la diferencia con las neoplasias malignas son aquellas células que van a tener la capacidad de migrar por 2 grandes vías. Estas 2 grandes vías serán la vía hematógena y la vía linfática, que son las principales vías de diseminación. Y bueno, las neoplasias malignas van a ser todas aquellas enfermedades que existen células anormales que se multiplican sin control y que invaden los tejidos cercanos. Aquí es importante que nosotros, para poder hablar acerca de toda esa situación, tendríamos que tener conocimiento previo de todo lo que es el ciclo de reproducción celular. Hablar de ciclo de reproducción celular es un tema extremadamente amplio, porque tenemos que ver qué tipo de células hablamos, qué tipo de división celular, qué tipo de reproducción celular, en qué fase se encuentra la mutación que llega. Cuando hablamos de los puntos de control, que inclusive nuestras propias células tienen mecanismos para asegurar que la calidad de la copia de las células que se están generando sean las adecuadas para que no se genere justamente la presencia de una neoplasia. En este sentido, nosotros tenemos que entender que cada una de las celulitas que nosotros producimos es una copia de otra copia de otra copia. Yo les hago la analogía a mis alumnos o normalmente les digo, ustedes cuando van a una fotocopiadora y llevan un libro, el libro es el original, se ve clarito, sin ningún problema. Cuando le sacan una copia, la fotocopiadora ya le puso una manchita o una rayita. Si a esa copia le vuelves a sacar otra, se va a ver cada vez más oscuro, se va a distorsionar la letra, a lo mejor quedó movido, a lo mejor apareció una manchita y de repente ya cuando nos damos cuenta, las copias ya no se ven. Eso mismo sucedería con nuestro cuerpo. Si nosotros no tuviéramos puntos o controles de calidad en cada una de las fases de la reproducción celular. Sin embargo, nosotros contamos con múltiples puntos de control que van a autolimitar cuando una célula empieza con una mutación, llega ese factor o ese control de calidad y hace que la célula entre en apoptosis. ¿Qué es el problema? Que en ocasiones hay células que se brincan ese control de calidad por algún tipo de mutación en algún gen específico y entonces se genera una copia inadecuada. De esa copia salen nuevas copias porque hay que recordar que la reproducción o el mecanismo por el cual se duplican las células es un mecanismo exponencial. Tenemos donde 1 nos da 2, 2 a 4, 4 a 8, 8 a 16, 32, 64 y de forma exponencial se da la generación de estas células. Entonces, cuando no tenemos asegurado un control de calidad o que las células no podemos limitar este crecimiento es cuando vamos a tener la presencia de las neoplasias. Y entonces, estas celulitas se pueden diseminar a otras partes del cuerpo, como ya se los había mencionado, a través de lo que es la vía hematógena y la vía linfática, ¿vale? Dentro de estas neoplasias, algunos ejemplos tenemos lo que son los carcinomas, los sarcomas, las leucemias, linfoma y el mieloma múltiple. Y bueno, toda neoplasia maligna también es como se le conoce básicamente
al cáncer. Y bueno, lo que les explicaba básicamente es esto, ¿no? Una reproducción celular normal nos da una, nos da dos, y esta va a dar a su vez a dos. Esta daría otras dos. Y entonces, cuando esta celulita está dañada porque no tiene, carece o tuvo una mutación en el ADN, en la información genética que va a dar lugar a nuevas generaciones de células, el control de calidad no lo pasa. Se da aviso a unas células, ¿sale? Que son células suicidas por apoptosis, que hay una celulita dañada. Llega esta célula, genera la apoptosis o una fagocitosis, y entonces se limita el crecimiento de esta célula y por lo tanto solamente quedan las células que tienen una cadena genética, una reproducción celular pues adecuada o normal. Y bueno, cuando tenemos la presencia de cáncer es porque tenemos una primer mutación, es decir, aquí falló el control de calidad, ¿sale? Esta celulita da lugar a nuevas células que van a ser con una primer mutación. Después estas células, justamente lo que les decía, tenemos una copia que ya no se ve de todo fidedigna y después a esa le sacamos otra copia y ya trae una nueva rayita que sería una segunda mutación, terceras mutaciones, cuartas mutaciones, hasta que finalmente la célula pierde su forma, pierde su función y solamente se da un crecimiento descontrolado de estas células y por lo tanto cuando hablamos de función de los tejidos, tenemos que recordar básicamente los niveles de organización de la materia. Tenemos las moléculas, tenemos lo que es la célula, los tejidos, el órgano, los sistemas y finalmente el organismo. Por lo tanto, haciendo un recordatorio de lo que es la teoría general de sistemas de Bertalanffy, cuando nosotros tenemos el engranaje principal que no sirve o que está fallando, que disfunciona en los mecanismos, en los funcionamientos que debe de tener de forma normal esta célula, pues entonces vamos a tener un fallo en su totalidad del tejido y de forma posterior del órgano. Y si lo continuamos, pues evidentemente de todo el sistema. Y entonces vamos a tener la pérdida del control del crecimiento celular y un crecimiento descontrolado, ¿sale? Y entonces el cáncer es el resultado del crecimiento ocasionado por una proliferación celular descontrolada. Pues aquí ya vemos las mutaciones, vemos cómo la célula pierde su estructura de forma normal, tiene múltiples daños en la forma en la que se replicó, se multiplicó. Y entonces lo que nosotros vamos a observar en cada una de estas situaciones es que nosotros vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Un epitelio donde tenemos diferentes estructuras de la célula conforme va madurando y se va acercando a la superficie o al epitelio, pues va cambiando de morfología estas células, mientras que tenemos unas células un poco más aplanadas, largas, conforme se van llegando a la superficie, estas van contrayendo el núcleo hasta tal grado que generan una capa, ¿no? El problema es que cuando llegamos a tener alguna mutación de estas celulitas, vamos a ver que empieza a haber un cambio significativo en lo que es la cantidad de células que tenemos. Aquí tenemos el mecanismo de la hiperplasia y observamos en la imagen cómo básicamente cambia la morfología de estas células. Por eso el mecanismo en ocasiones para hacer las detecciones de los tipos de cáncer son múltiples, pueden ser biopsias, pueden ser aspirados, pueden ser citologías, y dentro de estas citologías lo que se observa justamente es la forma de cada una de las células. En la displasia ya vemos cómo está totalmente alterada la formación de estas células, vemos cómo hay un agrandamiento de los núcleos, hay una distorsión en estos núcleos y finalmente con el cáncer, cómo ya estamos atravesando el epitelio, una barrera que diferenciaba un tejido de otro y estas células ya están invadiendo el otro tejido aledaño y básicamente es cuando hablamos de un cáncer y también hablamos básicamente de lo que es metástasis. Y bueno, cada uno de los crecimientos anormales de estas células pues nos va a dar lugar a un tipo de neoplasia, ¿no? Maligna y bueno, son múltiples los tipos los que vamos a tener. Estos pueden ser de nervios, en vasos sanguíneos o vía hematógena, vía linfática, de músculo, tendones, ligamentos, cartílagos, inclusive de tejido graso, ¿no? Y bueno, el cáncer no es una enfermedad, son muchas enfermedades diferentes. ¿Por qué le vamos a decir que el cáncer no es una enfermedad? El cáncer básicamente es la forma en la que se agrupa, ¿no? Pero las enfermedades de cada uno de los diferentes tejidos
Eso es lo que le da la diferencia y lo que le genera la complejidad del tratamiento. También el profesor que nos daba estas clases en la especialidad nos mencionaba, para cada uno de los tejidos desarrolla una función específica, por lo tanto el tratamiento no podrá ser el mismo que utilicemos para los diferentes tejidos. Entonces, esto también involucra, evidentemente, que la complejidad del tratamiento incrementa dependiendo el tipo de cáncer al que nos estamos enfrentando, así como también cuáles van a ser las variantes de cada uno de los tratamientos. Se puede utilizar un solo quimioterapéutico, dos, tres, y entonces la combinación de esos quimioterapéuticos también van a exacerbar, evidentemente, las manifestaciones clínicas de cada uno de ellos. Y entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? Tenemos que el tratamiento y los objetivos del tratamiento, porque también justamente esa es una situación importante, dependen de la etapa clínica en la cual se detecte. Ejemplo, no es lo mismo que yo detecte un cáncer de colon en un estadio 4, por ejemplo, a que yo detecte un estadio 1. Entonces, el objetivo de mi terapia quimioterapéutica va a ir enfocada a lo mejor a los cuidados paliativos o a la citorreducción, de tal manera que prolonga a lo mejor un poquito más el tiempo de vida de la persona, pero yo sabiendo que finalmente ya no hay una pauta atrás para recobrar el estado de salud. Mientras que en un estadio 1, pues la tasa de probabilidad de que se logre una supervivencia bastante grande del paciente, pues es muchísimo más alta, ¿vale? Entonces es básicamente a lo que nos referimos con cada uno de los objetivos y de la etapa clínica. Y bueno, la etapa clínica se relaciona con el tamaño, el grado de invasión y la diseminación a otros órganos. Evidentemente, cuando ya hablamos de una diseminación a órganos o tejidos aledaños, pues estamos hablando de una complejidad muchísimo mayor, ¿vale? Y bueno, la metástasis pues nos habla acerca de que nosotros vamos a tener una glándula, vamos a tener un tejido conectivo, un tejido de sostén, glandular, como les decía, o algún otro tipo de tejido que son susceptibles a la presencia de neoplasias malignas que da origen a lo que es el cáncer primario. De forma posterior, conforme va creciendo, conforme va invadiendo otros tejidos, pues va haciendo una diseminación por vía linfática o por vía hematógena, ¿no? Aquí, como se puede ver en la imagen, tenemos la formación del cáncer primario. Y bueno, este cáncer normalmente tienden a estar altamente vascularizados. ¿Por qué? Porque los tejidos cancerosos o los tejidos neoplásicos consumen una gran cantidad de sangre, una gran cantidad de glucosa y de oxígeno para poder mantener este ciclo de reproducción celular tan alto que van a presentar. Entonces, por esas situaciones que llegan a desarrollar neovascularizaciones y también perdón, la formación de los vasos linfáticos. Por eso es la principal vía de diseminación de estas células. Entonces, una vez que estas células empiezan a crecer de forma descontrolada y los procesos de neovascularización se dan, parte de estas células llegan a migrar por el torrente sanguíneo y es básicamente como se logra la diseminación a otras estructuras. Y bueno, eso es a grosso modo, ¿no? Una breve introducción a lo que es esta parte de la situación de cáncer. Hablar de cáncer, nuevamente repito, es un tema pues muy, muy amplio donde tendríamos que ver toda la fase de la reproducción celular, tendríamos que ver cuáles son los controles que se tienen para estos ciclos de reproducción celular y entender por qué es que resulta tan, pero tan complejo el identificar a veces de forma temprana, a veces este tipo de situaciones. Y bueno, les decía yo que el paciente oncológico pues ya por sí es un paciente crítico, ¿no? El paciente oncológico va a sufrir durante mucho tiempo de muchos aspectos o va a tener múltiples dolencias en múltiples sistemas, desde lo que es el dolor, desde los efectos también psicológicos, de los efectos sociales que llega a presentar este paciente. Nosotros en clases veíamos que al paciente oncológico se le pone un estigma, ¿no? Como es el estigma puede ser diferente en cada una de las regiones, en cada uno de los ámbitos que nos desarrollemos. Y bueno, el estigma también genera problemas de urgencia en el paciente, porque también no solamente tenemos que ver la parte justamente biológica, tenemos que ver la parte holística, como lo mencionaba la licenciada en la parte introductoria, donde tendríamos que tener todo un gran panorama del manejo de este tipo de pacientes. Y bueno,
Cuando hablamos del paciente oncológico, pues vamos a tener que hablar acerca de justamente de los ciclos de los quimioterapéuticos y cada uno de los ciclos de los quimioterapéuticos pues va a ser un tanto diferente entre cada uno de ellos. Aquí una de las situaciones que nosotros tenemos que entender es que los quimioterapéuticos no solamente van a lesionar a las células que estaban dañadas o en ese ciclo de las mutaciones que les mencionaba, sino que también va a afectar en aquellas células que se encuentran en plena reproducción durante un ciclo con un control de calidad adecuado. Es decir, genera una penia en múltiples células que se van a estar duplicando, se van a estar replicando, y entonces eso nos va a generar múltiples problemáticas. Múltiples problemáticas como pueden ser la pérdida de cabello, el retraso en el crecimiento de ciertas células. Vamos a tener también problemas a nivel de los epitelios intestinales, a nivel de los epitelios digestivos propiamente. Entonces vamos a tener múltiples complicaciones. Inclusive, si nosotros habláramos acerca de lo que son los ciclos, tendríamos que hablar acerca de algo que se llama nadir, ¿no? El nadir es el punto máximo en el cual el quimioterapéutico alcanza a disminuir tanto las células del sistema hematopoyético, que causa una neutropenia bastante grande, que de hecho es un tema más adelante que les voy a compartir, y causa fiebre. Entonces, junto con esta neutropenia, los pacientes llegan a tener grandes cantidades o gran factor de riesgo para presentar infecciones bastante severas y que comprometan realmente el estado de salud del paciente. Dentro de otras complicaciones que podemos llegar a presentar con esos pacientes es que tenemos que recordar que cuando nosotros tenemos un proceso de destrucción grande de células, también evidentemente tenemos problemáticas. Por ejemplo, nosotros en algún momento dentro de la experiencia clínica tuvimos un paciente que convulsionó durante 30 a 45 minutos de forma ininterrumpida. Este paciente generó tanta presión en los músculos, tanta hipoxia, que generó una destrucción masiva de lo que era el músculo y generó rabdomiólisis. La rabdomiólisis pues, es la liberación de un tipo de hemoglobina que se concentra en los músculos y que es nefrotóxica. Entonces, cuando nosotros hablamos de procesos de ciclos de quimioterapéuticos, también vamos a generar procesos de destrucción grandes o masivos de células, y esta producción o esta destrucción, mejor dicho, de células libera ciertos factores como ácido araquidónico, factores proinflamatorios, factor de necrosis tumoral alfa, entre muchos otros más que son grandotes, que son bastante pesados y que se van a acumular en lo que es los riñones. Y entonces, una de las complicaciones de esta también situaciones es que yo tengo que estar vigilando la función renal, porque si no, pues puedo generar un efecto deleterio de estos mecanismos por los cuales yo trato de limitar el crecimiento, y entonces ahora genero un nuevo daño, pero ahora a consecuencia tanto del tratamiento como por no haber tenido cuidados en estas complicaciones que pueden derivar. De forma rápida, una de las intervenciones que yo tendría que tener con estos pacientes es estarlos hidratando de forma adecuada, estar tomando controles seriados de los laboratorios y pruebas de función renal, y la administración de allopurinol, así como de una hidratación adecuada para que el riñón pueda estar filtrando de forma correcta pues todos estos desechos metabólicos que se van a generar. Y bueno, una de las complicaciones o una de las situaciones que tenemos que tener bastante en consideración son las náuseas y el vómito. Pareciera una situación irrelevante, pareciera una situación que es inherente, mejor dicho, también al tratamiento quimioterapéutico. Sin embargo, no lo es. Tenemos que tener en consideración, tenemos que recordar cuál es el proceso, cuáles son las complicaciones, cuáles son mis cuidados, inclusive no en un paciente oncológico, de forma general, con un paciente que presente náuseas y vómitos. Las náuseas básicamente va a ser un reflejo, ¿sale?, del sistema nervioso central, que depende de múltiples porciones o de múltiples focos que se van a encargar de generar este reflejo como un mecanismo de defensa ante una reacción de intoxicación, ante una respuesta de nuestro cuerpo por tratar de defenderse de algún agente que está generando algún proceso nocivo. Y el vómito, pues finalmente es la manifestación final de estas náuseas, es la forma en la cual el cuerpo está generando un mecanismo total de defensa para eliminar a este proceso o a lo vamos a llamarle sujeto que está generando la problemática. Y bueno,
Las náuseas y el vómito inducido por quimioterapéuticos, pues es un efecto adverso común, ¿vale? Que va a estar relacionado con muchas de las drogas antitumorales, ¿vale? Y que básicamente genera una disminución en la calidad de vida de los pacientes que padecen o que se les está dando tratamiento y que inclusive puede ser una de las pautas o puede generar la reducción de la dosis o incluso la descontinuación del tratamiento. Tenemos que recordar aquí que pues un paciente que no pueda hacer uso de su tracto digestivo es un paciente que va a tener efectos deleterios bastante importantes, bastante severos, que va a tener disminución de muchos de los sistemas que vamos a utilizar o que se necesitan encontrar, si no en un estado óptimo, pero sí en un estado lo más cercano a lo basal o a lo más cercano a la normalidad para poder soportar también este tipo de situaciones del tratamiento con quimioterapéuticos. Y bueno, la náusea y el vómito pues van a ser uno de los efectos adversos más comunes, probablemente sea el segundo más común del uso de los antineoplásicos y bueno, es uno de los más temidos por los pacientes, ¿vale? Normalmente todos los pacientes empiezan a tener también justamente un trastorno de imagen corporal, la pérdida de cabello, la pérdida de vello facial, el cambio de la imagen corporal en general, junto con ese tipo de situaciones, pues es altamente presente. Y bueno, usualmente es autolimitado. Normalmente se autolimita conforme van terminando los ciclos o después de cierto tiempo que el cuerpo se va acostumbrando, por así ya decirlo, a recibir ese tipo de medicamentos. Sin embargo, en aquellos pacientes que no lo van a autolimitar, es un alto porcentaje también importante que le debemos de dar tratamiento. Y bueno, casi nunca amenaza la vida. No amenaza la vida, sin embargo, sí amenaza las funciones. Vamos a recordar que un paciente que tiene de forma constante náusea y vómito, en cuanto ingieren alimentos, nuevamente es la presencia de náusea y el vómito. ¿Qué significa esto? Que no solamente no se está ingiriendo y no solamente no se está absorbiendo los nutrientes, sino que también estamos perdiendo algunos elementos importantes. Recordemos que cuando nosotros hacemos emesis, el contenido de esa emesis puede ser el contenido alimenticio que nosotros tenemos dentro de la cámara gástrica, pero va envuelto o va mezclado con algunos otros elementos, específicamente ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene un pH de 2 y por lo tanto es altamente ácido. El único epitelio, el único tejido que está diseñado para poder soportar esta acidez, pues es justamente la cámara gástrica. Cuando nosotros encontramos ácido clorhídrico en cardias, en esófago, en boca, vamos a tener procesos que van a empezar a generar degradación de esos epitelios y pueden dar lugar a otro tipo de complicaciones. Vamos a tener también deterioro de lo que es el esmalte y la dentina en la cavidad oral, vamos a tener cambios en la mucosa de la cavidad oral y bueno, esto evidentemente va a generar en conjunto con la neutropenia, en conjunto con la disminución del sistema inmunológico, la presencia de infecciones oportunistas y esto va a ser una complicación aún mayor. Y bueno, por lo tanto, lo que les estoy mencionando va a generar efectos perjudiciales que ocurren y por lo tanto esto nos va a disminuir la calidad de vida, el estado nutricional y por lo tanto incrementan el riesgo con poliquimioterapia. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor uno de mis pacientes en determinado momento cuando se valoró pues solamente se le está dando un solo quimioterapéutico. Pero cuando se ve el progreso, cuando se determina el avance, vemos que no es suficiente y entonces inician un segundo o hasta un tercer quimioterapéutico. Conforme van incrementando la cantidad de quimioterapéuticos, la presencia de las náuseas y el vómito inducido por quimioterapia es mucho más alto. Y bueno, su tratamiento es esencial. ¿Por qué es esencial? Porque básicamente no podemos tener un paciente que durante todo el ciclo quimioterapéutico no esté comiendo y que todo el tiempo se encuentre vomitando, vomitando y vomitando. No solamente es el desgaste de la dentina, del esmalte, las alteraciones de la mucosa gástrica, del tracto digestivo en general, sino también es la presencia de deshidrataciones, que si nosotros no controlamos la náusea, inclusive mi paciente puede llegar a un estado de deshidratación que comprometa la función y que inclusive nosotros lo podamos llegar a clasificar como una especie de choque hipovolémico y bueno, este paciente ahora está más complicado todavía de lo que ya lo estaba. Y bueno,
Evidentemente, para todo este tipo de situaciones se han desarrollado nuevos medicamentos que tienen una alta efectividad para tratar lo que son las náuseas y los vómitos que van a estar inducidos por estos quimioterapéuticos. Y bueno, es una de las situaciones top 10 de los avances dentro de la oncología. Y bueno, en teoría el tratamiento óptimo, ¿sale?, de los quimioterapéuticos, ningún paciente debería de experimentar este tipo de problemáticas. Y bueno, frecuentemente subestimado porque, insisto, se tiene la creencia de que es un efecto que va junto con pegado o que es uno de los efectos que se presentan dentro del tratamiento de la quimioterapia. Y bueno, pues es algo así como que ya lo esperamos que se manifieste. Sin embargo, no tendríamos que darle esta normalidad. Ahora sí que tendríamos que decir aquí, no normalicemos la presencia de las náuseas y vómito de este tipo de pacientes. Y bueno, también inclusive tenemos que ver que estas situaciones pues puede llegar a tener efectos retardados hasta 24 horas post evento quimioterapéutico. ¿Qué significa? Que después de que el paciente ya terminó con su ciclo de quimioterapia, aún así puede llegar a presentar este tipo de situaciones y por lo tanto yo tendría que darle un tratamiento específico para prevenir esto. Y bueno, necesitamos tener esencial conocimiento de la fisiología y de reflejo emético. Y bueno, desde el punto de vista histórico, es rapidito, hasta antes del año de 1979, ¿sale? La incidencia de náusea y vómito inducida por quimioterapia era del 83%, o sea, básicamente todos los pacientes presentaban náusea y vómito. Después del 79, cuando empieza a haber un parteaguas en el manejo de lo que es la emesis, en el manejo de lo que son los reflejos nauseosos y demás situaciones, la incidencia baja de un 35 inclusive hasta un 13%. Cuando al paciente se le da un esquema adecuado, cuando al paciente se le está dando una situación inclusive profiláctica o que se tiene en consideración bastante presente este tipo de problemática. Y bueno, la fisiopatología de la náusea y el vómito es algo bastante complejo en el sentido de entenderlo, que no solamente deriva de una parte o no solamente es una estructura, no solamente es una vía la cual va a generar la presencia de estas náuseas, sino que tenemos dos grandes vías. Tenemos una vía visceral y una vía de origen central. Y entonces vamos a encontrarnos que las náuseas y el vómito están inducidos por neurotransmisores que todo el mundo ya conocemos, ¿no? La dopamina, la serotonina, la sustancia P, entre muchos otros, y que sabemos que llevan a cabo también otros procesos fisiológicos, la dopamina, la serotonina y demás situaciones. Aquí lo que tenemos que entender es que este reflejo de vómito y de las náuseas están localizados en el área postrema del tallo cerebral, o sea, en el sistema nervioso central, en una parte más bajita. Ahí vamos a tener una estructura específicamente de esas celulitas, de esas neuronas, que es la que se encarga justamente de generar este reflejo para que nosotros podamos tener la presencia del emesis. Y bueno, tenemos esa por la vía central. Por lo tanto, esta área postrema tiene una activación después de las 24 horas, es decir, se puede dar en 25 hasta 120 horas posteriores. ¿Qué significa? Que a lo mejor durante los primeros ciclos de quimioterapia mi paciente no presentó náusea y todos somos felices y contentos, pero de forma posterior hasta 120 horas, entonces puede generarse por estimulación de esta área la presencia del emesis tardía. Y entonces los receptores que están involucrados en esto es los receptores de la sustancia P y las neuroquininas tipo 1. Por otro lado, tenemos las vías que van a inducir la náusea, que son por vía periférica. En este caso tenemos los receptores receptores de lo que es el nervio vago, un par craneal específicamente que se llama vago porque justamente sale de lo que es la base y va a inervar todo lo que es cuello, tórax y parte de lo que es abdomen. Entonces, como tenemos un nervio que es tan largo y que inerva varias partes del cuerpo, pues vamos a tener ahí que estas terminaciones vagales son las más cercanas, ¿sale? Y entonces, estas células específicamente son las enterocromafines del intestino. Básicamente, estas células enterocromafines son las mismas células que detectan cuando nosotros tenemos la presencia de alguna bacteria, de algún virus o de algún proceso que no es adecuado y por lo tanto a nosotros nos desarrollan la presencia de náusea, vómito, inclusive diarrea, por ejemplo, cuando comemos alimentos en mal estado.
Y bueno, estos van a transmitir estímulos hacia el tallo cerebral y dan la activación en las primeras 24 horas. Es decir, estas son de activación rápida y las de vía central son de activaciones tardías en ocasiones. Y bueno, los receptores que van a estar involucrados para este tipo de células es la serotonina, ¿sale? De tipo 5-HT3. Y bueno, ¿cómo vamos a clasificar los tipos de emesis o de náusea o básicamente este efecto secundario? Los podemos clasificar como agudos, tardíos, progresivas, anticipatorias y refractarias. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del tiempo de inicio, ¿sale? Así como también en qué fase se van a estar presentando cada una de ellas. Por ejemplo, la aguda se presenta en las primeras 24 horas y se presenta el pico a las 5 a 6 horas de que se inició la quimioterapia. La tardía generalmente de 2 a 5 días, porque ya veíamos, esto es de origen visceral y esto será de origen central. La progresiva es aquella que ocurre a pesar de la profilaxis adecuada. Ejemplo, yo ya le di ondansetron, paloncentrón, pero aún así, a pesar de que yo ya le di ese medicamento, pues aún así se presentan las náuseas y el vómito. La clasificación de tipo anticipatoria es la que ocurre antes del tratamiento, antes de que el tratamiento se haya iniciado, en respuesta a ciclos previos, lo que estábamos viendo, básicamente esta situación, 120 horas, ¿no? Previas o básicamente una sensibilización de este tipo de medicamentos. Refractaria, aquella que ocurre en ciclos subsecuentes, descartando la anticipatoria. Y bueno, tenemos que hablar acerca de lo que es el potencial hematogénico, ¿sale? Que es el principal determinante de la probabilidad de que se presente esto. Cuando hablamos de esto o a quién se lo vamos a medir, pues evidentemente a cada uno de los medicamentos quimioterapéuticos que nosotros utilicemos. Es decir, ¿qué tanta probabilidad si yo le doy un cisplatino, por ejemplo, tiene de que mi paciente llegue a presentar náusea y vómito? Si utilizo un carbo, ¿qué tipo de o qué probabilidad existe dentro de cada una de ellas? Y entonces también con base en esto, yo voy a poder saber de forma posterior qué tipo de medicamento voy a utilizar. Por ejemplo, el potencial hematogénico del cisplatino tiene una emesis bifásica, en una fase aguda presente en las primeras 24 horas y una fase tardía de las 48 hasta las 72 horas. Es decir, aquí se presenta la primera pico en el cual muy probablemente mi paciente va a presentar emesis y de forma posterior, de forma tardía, en las 48 a 72 horas. ¿Qué significa? Que antes a lo mejor no hay náusea, en medio de esto tampoco va a haber náusea, pero hubo antes y va a haber después. Por lo tanto, entonces yo tendré que iniciar a lo mejor un tratamiento antiemético previo, durante, en medio y después de que termine el tratamiento con el cisplatino. Entonces, básicamente el conocer esto a mí me va a permitir saber cómo tendré que administrar ese tipo de medicamentos. Y bueno, el desarrollo de los medicamentos antieméticos, pues es una situación que evidentemente ha llevado un proceso histórico, ha llevado un tiempo para que se puedan descubrir cuáles son justamente estos receptores, cuáles son los medicamentos que se tienen que utilizar para inhibir o estimular que no se presente la náusea y el vómito. Y bueno, esto tiene cerca de un poquito más de 50 años de desarrollo y se desarrolla todo justamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es un hecho histórico que a nadie nos gusta, sin embargo, también a consecuencia de esto, pues hubo un desarrollo de múltiples situaciones en los cuales se utiliza como parteaguas para dar también procesos terapéuticos al día de hoy. Y bueno, en la Segunda Guerra Mundial, el uso de mostazas nitrogenadas para tratamiento de linfomas, que era altamente metogénica, perdón, y como el clorambusolio y la ciclofosfamida. Las terapias eran cada vez más tóxicas y cada vez más agresivas y por lo tanto, evidentemente, cada vez más emetogénicas. En los 70 se desarrolla lo que es la metoclopramida, la clorprosina y el haloperidol, que básicamente vamos a hablar que algunos de ellos, no son propiamente que actúan a nivel del sistema digestivo. Por ejemplo, la metoclopramida, si bien es un procinético, actúa a nivel del sistema nervioso central, específicamente en el tálamo, en los receptores de dopamina, cerca de la sustancia nigra, y por eso cuando lo administramos de forma muy rápida puede llegar a tener efectos
extrapiramidales, taquicardia, la sensación de ansiedad, los temblores finos, entre otras situaciones, porque tiene acción a nivel central. Entonces, por eso es que sucede todo este tipo de situaciones. Y entonces la metoclopramida a dosis bajas no es superior al placebo cuando se empezaron a estudiar, pues básicamente las dosis o el desarrollo de la posología de cada una de estas situaciones. Y bueno, en los 90 se presentan avances significativos en los inhibidores básicamente de la serotonina. Entonces, en este tipo de situaciones tenemos el oracentrón, ganicentrón, dolancentrón y los tres con alta efectividad y efectos adversos secundarios semejantes. La diferencia está en la posología, por ejemplo, de cada uno de ellos, ¿no? Hoy en día seguimos utilizando uno de los medicamentos más recurrentes, pues es el ondansetron. Sin embargo, pues llegan a tener efectos secundarios. Ojo, ahí aclaro, los efectos secundarios son mínimos en relación a la complicación que se podría llegar a presentar si nosotros no hacemos uso de estos antieméticos. Y bueno, esto pues nada más es básicamente el proceso en el cual se fueron desarrollando cada uno de estos medicamentos, ¿no? Cuáles eran las consideraciones que se le daban a cada uno de ellos, las recomendaciones que nos hacían a cada una de las guías y, bueno, las dosis, cómo se van modificando, cómo se van utilizando en el desarrollo del tiempo de cada una de estas situaciones, ¿no? Donde vemos que el cisplatino se aprueba en el 1978, hay un corte bastante grande de 10 años hasta que se empieza a desarrollar lo que son los antieméticos y pues básicamente hasta antes de este tiempo pues, los pacientes tenían que sobrellevar los efectos de y vómito. Y bueno, aquí es donde en el 90 se hace un estudio para comparar cuál es el efecto del ondansetron versus la metoclopramida y conforme vamos pasando en los años, pues vamos viendo que se van utilizando otros medicamentos, por ejemplo, el ganicentrón versus dexametasona, prochlorexina, el ondansetron versus la dopamina versus el ondansetron, y bueno, se van haciendo inclusive mezclas de algunos de los medicamentos, hasta el punto que ya nos dan inclusive específicamente dosis de ondansetron, cómo se utiliza 1.8 versus el 2.4 versus el uso de ondansetron, y bueno, vamos viendo cuáles son algunos de ellos. Y conforme nos vamos acercando, pues vamos viendo justamente nuevas combinaciones con algunos de los medicamentos, vamos viendo comparaciones del uso de los esquemas antiemétricos. ¿Por qué es importante cada una de estas situaciones? Porque evidentemente lo que tratamos de buscar es de que el paciente en su totalidad se pueda inhibir totalmente el efecto nauseoso y el efecto emético, precisamente para favorecer tanto la calidad de vida del paciente como para poder hacer uso del sistema digestivo y que este paciente se encuentre en las mejores condiciones posibles. Y bueno, los inhibidores de los receptores 5-HT3, que básicamente son receptores de serotonina, pues nos hablan que es el ondansetron, el ganicentrón y el dolacetrón. Son, básicamente no existen diferencias en efectividad, diferencias significativas, es decir, que alguno tenga mayor especificidad, que alguno reduzca más que el otro. Básicamente los tres tienen las mismas características y los tres bloquean receptores de serotonina a nivel postsináptico. Es decir, después de que se da el impulso, se bloquea y entonces ya no puede ser captado por aquellas células eferentes o aquellas células que van a generar el proceso de la emesis propiamente. Ahora, tenemos algunos otros que son inhibidores también de estos receptores, pero de segunda generación, perdón, como va a ser el panocentrón, ¿sale? Que se desarrolla en el 2003 y es superior a ganicentrón más dexametasona. El mecanismo, pues es una vida media prolongada, es más de 40 horas, o sea, es un antiemético que evidentemente nos va a dar una cobertura muchísimo más amplia respecto a los anteriores. Por lo tanto, pues también van a ser la necesidad de administración menor, ¿vale? Es un tanto más cómodo para el paciente el hecho de no estar administrando tantos medicamentos. Y bueno, tiene una cooperación positiva, internalización de los receptores justamente, de los que estaban, y de las neuroquininas, y la inhibición del crosstalk con las neuroquininas tipo 1. Básicamente tenemos que va a tener un efecto en dos de los receptores que estábamos hablando, de las neuroquininas y de la serotonina. Y bueno, inclusive permite descontinuar el esteroide más allá del día 1 de la quimioterapia. ¿Por qué también es importante hablar
del uso de